La historia humana es un viaje sin mapas, un constante intento de comprender lo desconocido, de nombrar lo que todavía no tiene nombre, de mirar más allá del horizonte y descubrir que lo infinito no está en los océanos, sino en el alma de quien los enfrenta. En una época en que el mundo parecía completo, en que los hombres creían haber dibujado cada borde del planeta, surgió un navegante que no solo cruzó mares, sino que cruzó los límites del pensamiento. Su nombre fue Américo Vespucio. Su vida se desarrolló en un tiempo donde el conocimiento aún estaba encadenado a los libros antiguos y la fe en los mapas era casi religiosa. Los grandes sabios aseguraban que la Tierra terminaba en los confines del océano y que más allá solo existía el abismo o el fuego divino. Pero Vespucio no aceptó esa frontera mental. En su corazón ardía una certeza silenciosa que el mundo era más vasto que la imaginación de los hombres y que el ser humano, cuando se atreve a mirar más lejos, siempre encuentra un reflejo de sí mismo en lo desconocido. No fue un conquistador movido por la ambición del oro ni por la gloria de los imperios. Fue un observador del alma humana y de la naturaleza, un hombre que buscó en los vientos una respuesta que los libros no podían ofrecer. En cada viaje descubrió que los verdaderos mapas no se dibujan sobre papel, sino en la mente de quien se atreve a ver con nuevos ojos. Su espíritu no se limitó a los puertos ni a las costas que visitó, sino que trascendió el tiempo y el espacio hasta convertirse en el símbolo de una nueva era. Vespucio no solo descubrió tierras, descubrió la conciencia del descubrimiento, y fue esa diferencia sutil pero inmensa la que transformó su nombre en el eco de todo un continente americano, no como conquista, sino como renacer, no como territorio, sino como posibilidad. Cada carta que escribió, cada observación que hizo, cada palabra que plasmó, llevaba la esencia de alguien que entendió que la humanidad no avanza por lo que conquista, sino por lo que comprende. Hoy, siglos después, su figura emerge entre las sombras de la historia con un mensaje vigente: el mundo no se expande cuando se traza, sino cuando se siente, y tal vez, en el fondo, eso es lo que realmente significa navegar al enfrentarse a lo incierto. Aceptar que el mar y la mente comparten la misma profundidad y reconocer que hay universos enteros esperando ser descubiertos dentro de nosotros. Así comienza nuestro viaje a través de la vida y el pensamiento de Américo Vespucio, el navegante que le dio alma a un nuevo mundo. Capítulo 1. Anne, el hijo de Florencia. Florencia, cuna del arte y del pensamiento, vio nacer a un hombre que cambiaría la manera en que el mundo se comprendía a sí mismo. En medio del bullicio de sus calles estrechas, entre los ecos de las campanas y el aroma del pergamino y la tinta, vino al mundo Américo Vespucio. Su nacimiento no fue un acontecimiento marcado por la nobleza o la riqueza, sino por el destino. Era un niño curioso, de mirada profunda y silenciosa, que observaba más de lo que hablaba. Mientras otros soñaban con esculturas y comercio, él soñaba con horizontes. Su educación fue amplia, fruto de una familia que valoraba el conocimiento. Aprendió astronomía, matemáticas, filosofía y geografía, pero más allá de los estudios, aprendió a preguntarse: ¿esa era su verdadera vocación? A no aceptar nada sin comprenderlo. Su mente era un océano inquieto que nunca encontraba reposo. El joven Américo creció escuchando los relatos de los navegantes que llegaban a los puertos italianos con noticias de un mundo cada vez
más misterioso. Desde su ventana imaginaba los barcos alejándose hacia lo desconocido, llevándose consigo preguntas que nadie podía responder. ¿Dónde terminaba el mar? ¿Qué había más allá del sol poniente? ¿Podía el ser humano descubrir algo que no estuviera escrito? Su alma comenzó a sentir un llamado que no provenía del ruido de la ciudad, sino del susurro del viento. Comprendió que el destino de algunos hombres no está en las calles que los vieron nacer, sino en las aguas que los llaman, y aunque todavía no lo sabía, su vida se convertiría en una brújula que guiaría a la humanidad hacia una nueva comprensión del planeta. Américo Vespucio era un hombre de ciencia y de fe. Creía en Dios, pero también creía en la razón. En un tiempo donde ambos conceptos parecían enemigos, él los unió con armonía. Pork, pera, ale. Descubrir el mundo era también una forma de conocer la creación divina. No veía contradicción entre la fe y la exploración, sino un mismo propósito en revelar la grandeza de lo invisible. Así, el niño florentino se transformó lentamente en el hombre que desafiaría el pensamiento de su época. Pero antes de que el mundo lo conociera como explorador, debía enfrentarse a su propia duda, a ese abismo interno que separa la curiosidad del valor. ¿Y tú, que escuchas su historia? También estás frente a un mar desconocido. No necesitas un barco para navegar. Basta con la voluntad de mirar más allá de lo que otros creen que existe. Porque cada historia de exploración empieza con un gesto de fe en creer que hay algo más allá del horizonte. Si esta historia ha despertado en ti la curiosidad por descubrir, por mirar más lejos y pensar más profundo, te invito a quedarte. Suscríbete, comparte este viaje y acompáñanos a seguir explorando no solo el mundo de Américo Vespucio, sino el universo que habita dentro de ti. Capítulo 2. El llamado del océano. Américo Vespucio no escuchó su llamado en un puerto ni en el estruendo de las olas, sino en el silencio de su propia mente. Florencia lo había formado en el arte del pensamiento, pero ese pensamiento necesitaba aire, necesitaba cielo abierto y horizontes infinitos. Los libros que tanto amaba se convirtieron en jaulas, y las palabras que antes eran caminos comenzaron a ser muros. Su espíritu anhelaba movimiento, no teoría. Había comprendido que el conocimiento, cuando no se vive, se marchita como una flor encerrada sin luz. Durante años trabajó bajo la sombra de grandes mercaderes y navegantes, estudiando mapas y cartas náuticas, hasta que la vida lo empujó a Sevilla, ese puerto del mundo que olía a sal, aventura y destino. Allí el aire parecía tener otro color, y el rumor del mar era un lenguaje que solo los elegidos podían entender. Fue en esa tierra extranjera donde el destino le tendió la mano. En las tabernas, los marineros hablaban de nuevas rutas hacia el oeste, de tierras que ningún sabio había imaginado, de horizontes que hacían temblar la razón. Vespucio escuchaba, observaba y callaba. En su interior crecía una intuición en el mundo que conocía no era el mundo real, sino apenas una sombra de algo mucho más vasto. Esa idea lo perseguía en sueños, lo envolvía al amanecer y lo quemaba al atardecer. En el fondo sabía que si no la seguía, su vida se apagaría sin haber brillado. Era un fuego que no podía apagarse con comodidad, sino con valentía. Su oportunidad llegó cuando los reyes católicos impulsaron nuevas exploraciones hacia las tierras descubiertas por Cristóbal Colón. Américo, movido por su talento en la navegación y su precisión en la observación astronómica, fue llamado a participar en esas empresas. No buscaba
oro ni gloria, sino certeza. Quería saber si aquellas tierras eran parte de Asia como se creía, o si el mundo escondía un secreto que nadie había revelado aún. Y así, una noche, bajo el cielo de Sevilla, contempló el mar con la mirada de quien ya no tiene retorno. Detrás de él quedaba la seguridad, delante la inmensidad. No sabía si volvería a ver la costa europea, pero algo dentro de él le decía que el verdadero viaje no era sobre el agua, sino dentro del alma. El barco zarpó, y con cada legua recorrida, el pensamiento de Vespucio se expandía. Comprendió que el mar no solo separa tierras, también une destinos. En sus cartas escribiría más tarde que el océano es un espejo del alma humana, profundo, impredecible, bello y peligroso. Navegar hacia lo desconocido no era solo un acto de coraje, era un acto de fe, porque el mar, como la vida, solo revela su secreto a quien se atreve a adentrarse en él. Capítulo 3. A los mares del alma. El horizonte parecía infinito, una línea dorada entre el cielo y la esperanza. Las velas se hinchaban como los pulmones de un gigante, y el viento soplaba con la fuerza de los antiguos dioses. Para muchos marineros era simplemente un viaje más, pero para Américo cada ola era una palabra de un lenguaje divino. Durante las noches de calma, mientras los demás dormían, él observaba las estrellas. Había aprendido a leer en ellas como en un libro sagrado. El firmamento se convirtió en su mapa interior, un espejo del orden celestial que daba sentido al caos del mar. En medio de ese silencio inmenso, entendió algo que marcaría su vida. El hombre que mira el cielo y no se asombra ha olvidado su propia grandeza. Los días en el océano eran una danza entre el asombro y el miedo. Las tempestades se desataban con furia, los truenos rugían y las olas se alzaban como montañas líquidas que amenazaban con devorar la esperanza. Pero Américo no temía. Sabía que la verdadera tempestad estaba dentro del corazón humano, esa que nos hace dudar, retroceder o abandonar nuestros sueños cuando el horizonte se oscurece. En sus cartas escribiría más tarde que el mar le enseñó a escuchar el viento, el silencio y, sobre todo, su propia conciencia, porque en la inmensidad del océano comprendió que no hay mayor soledad que la de quien no se atreve a buscar su verdad. Tras meses de viaje, las costas desconocidas finalmente se alzaron ante ellos. Tierras vírgenes, selvas infinitas, ríos tan grandes que parecían no tener final. El aire olía a vida nueva, a promesa. Para Américo, aquello no era una conquista, era un despertar. Sentía que la naturaleza misma le hablaba con un lenguaje ancestral, un idioma puro que el hombre civilizado había olvidado. En cada hoja, en cada río, en cada mirada de los pueblos que habitaban esas tierras, veía una verdad profunda. El mundo no estaba esperando ser descubierto, estaba esperando ser comprendido. Y en esa comprensión nacía algo más grande que un hallazgo geográfico. Nacía un encuentro entre dos almas, la del viejo mundo y la del nuevo. Capítulo 4. El despertar del nuevo mundo. El descubrimiento no siempre ocurre en un instante. A veces se revela como una flor que abre sus pétalos lentamente bajo el sol del entendimiento. Américo Vespucio comenzó a comprender que aquellas tierras no podían ser hacia... Todo en ellas respiraba diferente. Los astros, las corrientes, la gente, las costumbres, la flora. Todo hablaba de un orden nuevo, de un mundo completo que la humanidad había ignorado. Sus observaciones precisas, sus cálculos de latitud y longitud y su instinto científico lo llevaron a una conclusión revolucionaria. El planeta
era más vasto de lo que los sabios creían. El mundo conocido era solo una parte del todo. Había nacido una nueva geografía, y con ella, una nueva conciencia. Las cartas que escribió describiendo esas tierras no eran simples informes, eran confesiones poéticas, casi espirituales, sobre el asombro de presenciar la creación en su estado más puro. Américo no veía en los indígenas a seres salvajes, sino a hombres en armonía con la naturaleza, guardianes de un conocimiento diferente, silencioso y profundo. Cada palabra que escribía era una semilla de eternidad. Su lenguaje no buscaba la fama, sino la comprensión. Describía los ríos como arterias del planeta, las selvas como templos naturales, y los cielos como el techo sagrado de un mundo recién nacido. Su mirada era científica, pero también mística. Para él, la verdadera ciencia debía nacer del respeto. En esos días de exploración, mientras otros buscaban riquezas, Vespucio buscaba sentido, y lo encontró en la armonía del universo, en la evidencia de que la creación no tiene límites. Su descubrimiento no fue de oro ni de poder fiu de verdad. En su alma comenzó a gestarse una certeza en la humanidad. Acababa de encontrar no solo un nuevo territorio, sino una nueva manera de existir. Capítulo 5. El nombre del alma. El regreso de Américo Vespucio a Europa no fue recibido con desfiles, ni con oro, sino con preguntas. Sus cartas circulaban por las cortes y universidades, y en ellas los sabios encontraron una idea tan poderosa que cambiaría la historia. Esas tierras descubiertas no eran Asia, sino un nuevo continente. El impacto fue tan profundo que un cartógrafo alemán llamado Martin, inspirado por sus descripciones, decidió rendirle homenaje al llamar a aquellas tierras América, no en reconocimiento a su ego, sino al espíritu que encarnaba en él, del hombre que comprendió la magnitud del mundo y la humildad de su lugar en él. Américo Vespucio se convirtió, sin buscarlo, en símbolo de la curiosidad humana, de la sed de conocimiento que impulsa al hombre a ir más allá de lo visible. Pero su mayor legado no fue un hombre sino uno. Diría que el descubrimiento más grande no está fuera, sino dentro de nosotros. Sus viajes habían terminado, pero su mente seguía navegando. En sus últimos años, reflexionaba sobre cómo el mar y la vida son iguales, ambos premian al valiente y confunden al indeciso. Comprendió que la mayor frontera del ser humano no está en los mapas, sino en el miedo. Y así, el navegante que una vez miró el horizonte y se preguntó qué había más allá, terminó su vida sabiendo que la respuesta siempre había estado dentro de sí. Porque todo descubrimiento verdadero, al final, es espiritual. Capítulo 6. El eco del descubrimiento, el regreso de Américo Vespucio a Europa, marcó el inicio de un eco que resonaría por siglos. Sus cartas comenzaron a circular entre eruditos, astrónomos y navegantes. No eran simples relatos de travesías, sino verdaderos tratados del alma. Cada palabra era el testimonio de un hombre que había visto más allá de los límites del pensamiento humano. En aquellas páginas, describía cielos desconocidos, constelaciones nuevas y una humanidad distinta, que vivía sin la ambición desmedida del viejo continente. Decía que aquellos pueblos tenían algo que Europa había olvidado: el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. A través de sus ojos, el nuevo mundo no era una conquista, sino un espejo que obligaba al ser humano a verse tal cual eran grande en intelecto, pero pequeño en comprensión espiritual. Sus reflexiones provocaron tanto admiración como duda. Algunos lo consideraban un visionario, otros un soñador, pero nadie podía negar que su visión había abierto una herida luminosa en la historia. Había demostrado que el mundo no terminaba en los mapas conocidos y que la humanidad estaba destinada a expandirse más allá del miedo. El eco de su pensamiento trascendió la geografía. En sus observaciones astronómicas, cuestionó incluso la concepción del cosmos. Se preguntaba si el universo mismo no sería una metáfora del alma humana vasto, misterioso y en constante expansión. Su fe no se limitaba a los dogmas,
sino que era una fe activa que buscaba a Dios en las corrientes del mar, en el brillo de los astros, y en el rostro de los hombres que el destino ponía ante él. Américo había navegado mares, pero ahora navegaba ideas, y esas ideas, como las olas, comenzaron a golpear los cimientos de la vieja mentalidad europea. Había nacido una nueva forma de mirar el mundo, no como territorio, sino como símbolo. El mundo ya no era solo un lugar para conquistar, sino un alma para comprender. Capítulo 7. Entre la razón y la fe. Américo Vespucio era un hombre de ciencia, pero también de misterio. Su vida representó la unión de dos caminos que durante siglos habían sido enemigos en la razón y la fe. En sus escritos se percibe una constante búsqueda por conciliar lo humano con lo divino, lo medible con lo invisible. A diferencia de muchos exploradores de su tiempo, no se dejó llevar por el deseo de dominar, sino por la necesidad de entender. Su observación era precisa, casi matemática, pero siempre acompañada de una profunda espiritualidad. En sus descripciones del firmamento y de la naturaleza, se adivina una devoción silenciosa, como si en cada descubrimiento científico encontrara una oración. Américo comprendía que el conocimiento sin humildad se convierte en soberbia. Por eso, cada vez que hallaba algo nuevo, lo hacía con respeto. No proclamaba el triunfo del hombre sobre la naturaleza, sino el milagro de que el hombre pudiera comprenderla. La Europa renacentista hervía en descubrimientos, pero también en conflictos espirituales. Mientras unos veían en la razón una amenaza para la fe, Vespucio veía un puente. En sus cartas afirmaba que la creación era tan vasta que ni los santos ni los sabios podían abarcarla completamente. Y quizás, pensaba él, eso era lo que Dios quería, aunque la búsqueda nunca terminara. En sus años de madurez, Américo se convirtió en un filósofo del mar. Cada corriente, cada tormenta, cada cielo nocturno le hablaban del equilibrio entre el orden divino y la libertad humana, porque el océano, como la vida, solo puede entenderse cuando se acepta que su poder no pertenece al hombre, sino a la eternidad. Sus reflexiones inspiraron a generaciones de pensadores. No fue solo un navegante, fue un mensajero del asombro, un hombre que entendió que la fe no se contradice con la ciencia, sino que ambas se necesitan para iluminar la oscuridad del alma humana. Capítulo 8. El legado de un hombre. El nombre América se extendió como un susurro, que se convirtió en voz, y luego en símbolo. Era más que una palabra. Era la representación de un despertar colectivo. Detrás de esas letras se escondía la esencia del pensamiento de Vespucio a la búsqueda constante de lo desconocido. Américo nunca pretendió bautizar un continente. No fue su intención dejar su huella en la historia a través de un nombre. Pero el destino, como el mar, tiene sus propias corrientes, y su pensamiento, más profundo que las olas, terminó dando identidad a tierras que habían existido desde siempre, pero que la humanidad apenas comenzaba a reconocer. El cartógrafo lo entendió mejor que nadie. Al nombrar el nuevo continente como América, reconocía el espíritu del hombre que había abierto los ojos del mundo, no por haber pisado primero sus costas, sino por haber comprendido su existencia. Para Vespucio, los nombres eran importantes porque daban forma al alma de las cosas. Nombrar era un acto de creación. Y América, ese nombre que cruzó los siglos, representa hoy el poder del pensamiento humano cuando se une con la intuición divina. Aquel gesto transformó para siempre la historia del mundo. A partir de entonces, el ser humano entendió que su destino no era vivir encerrado en los límites de su conocimiento, sino aventurarse más allá, como lo había hecho aquel navegante florentino. El nombre América, en su raíz más profunda, no designa una tierra sino y una idea, la posibilidad infinita de volver a empezar. Capítulo 9. El ocaso del navegante. El tiempo, como el mar, no se detiene. Los años comenzaron a pesar sobre los hombros de Américo Vespucio, pero su mente permanecía encendida. Había visto el amanecer de un nuevo mundo. Había sentido el pulso de la tierra virgen y había sido testigo del nacimiento de una nueva humanidad. En sus últimos días, no hablaba de conquistas ni de logros.
Hablaba del alma. Decía que el verdadero descubrimiento no era encontrar nuevas tierras, sino mirar con nuevos ojos, que la grandeza del hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que comprende. Vivió sus últimos años en Sevilla, donde trabajó en la casa de contratación, enseñando a otros a leer los cielos y entender los mares. No buscaba gloria, buscaba legado, y su legado no estaba en los mapas, sino en las mentes de aquellos que lo escuchaban. Reflexionaba sobre cómo la humanidad siempre se mueve entre la ignorancia y la luz, y creía que mientras exista alguien dispuesto a hacerse preguntas, el mundo seguirá siendo nuevo. Su cuerpo envejeció, pero su espíritu nunca dejó de navegar. En sus meditaciones finales, escribió que el mar le había enseñado la lección más grande de todas, aunque la vida no es llegar a un puerto, sino aprender a navegar en medio de la incertidumbre. Cuando su alma finalmente partió, lo hizo como un barco que se aleja lentamente del horizonte, sabiendo que detrás de toda despedida hay un nuevo amanecer esperando. Capítulo 10. El hombre que dio alma a un mundo. Américo Vespucio no fue el primer navegante en cruzar el océano, pero sí el primero en comprender lo que ese viaje significaba para la humanidad. Su herencia no se mide en millas recorridas ni en territorios conquistados, sino en el despertar interior que provocó. Fue el primer hombre que entendió que el descubrimiento de un nuevo mundo implicaba también el nacimiento de una nueva conciencia. América no solo cambió la geografía del planeta, cambió la manera en que el ser humano se comprendía a sí mismo. Su nombre quedó grabado en los mapas, pero su verdadero legado quedó grabado en el pensamiento. Enseñó al mundo que la curiosidad es una forma de fe, que la ciencia es una expresión de asombro, y que el espíritu humano solo encuentra su grandeza cuando se atreve a explorar lo desconocido. Hoy, su figura se alza como un faro que ilumina los siglos, porque cada vez que alguien se pregunta ¿qué hay más allá de sus límites? Cada vez que un hombre o una mujer se atreve a desafiar la costumbre y mirar el horizonte con esperanza, el alma de Américo vuelve a navegar. No fue solo el navegante que dio nombre a un continente, fue el navegante que le dio alma al mundo. Reflexión final. La historia de Américo Vespucio nos recuerda que el verdadero viaje nunca es solo físico. Atravesar océanos, descubrir tierras desconocidas y calcular latitudes son actos impresionantes. Pero lo más profundo de su legado es filosófico. Nos enseña que descubrir el mundo es también descubrirnos a nosotros mismos. Cada viaje hacia lo desconocido revela nuestras limitaciones, miedos y, sobre todo, nuestra capacidad de asombro. Américo comprendió que la grandeza del hombre no se mide por lo que posee, ni por los nombres que deja en los mapas, sino por la apertura de su mente y la profundidad de su espíritu. Nos invita a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo aprendido y a atrevernos a cruzar los horizontes de la rutina y del conformismo. Hoy, cuando el mundo parece conocido y acotado, su historia nos desafía a navegar en mares interiores, donde el valor no se mide por la fuerza física, sino por la intensidad con la que buscamos sentido y belleza. El verdadero descubrimiento, como nos enseñó Vespucio, es comprender que cada frontera, cada misterio y cada encuentro con lo desconocido es una oportunidad para expandir nuestra alma. Su vida nos recuerda que todos somos navegantes en un océano de posibilidades infinitas y que cada acción, cada pensamiento y cada elección puede transformar no solo nuestro destino, sino también la manera en que el mundo nos percibe. Y nos recuerda